Y seguimos con la misma temática, el tema ideología de género. Ahora, con el tema de la educación sexual integral en las escuelas, es el gran debate, ¿no? Pero además recién hablábamos con René, quien está a cargo como coordinador del Observatorio de Padres, y llaman a todos los papás que quieran involucrarse en entender un poco más sobre este tema. Pero claro, ellos desde su lugar, no a favor de la ideología de género, no a favor de la educación sexual con ideología de género, sí a favor de la educación sexual. Pero comprendamos un poco esto, porque inclusive nos decía, son 112 géneros, la gente o el niño se puede autopercibir con esta no ideología si la dan en las escuelas, que mañana si quiere puede ser un perro, un gato. ¿Dónde estamos parados, no? Me parece propio hablar con un doctor, psicólogo en este caso, el doctor en Ciencias Sociales, psicólogo también en Educación, doctor Daniel Agüero. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias. Por favor, ¿qué tenemos que entender cuando hablamos de ideología de género? ¿O a qué se refiere ideología de género puntualmente? Bueno, desde el punto de vista, voy a hablar del punto de vista como doctor en Ciencias Sociales. A finales del siglo XX y a comienzos del siglo XXI, el tema de la categoría de género se empezó a estudiar, porque algunos grupos empezaron a visibilizar los problemas que ellos tenían, como por ejemplo la discriminación, la falta de derechos, en donde primero luchaban por el matrimonio igualitario, después la posibilidad de ser padres. Sí. Entonces puso en la agenda del debate político e incluso se empezaron a generar diferentes leyes. Esto generó que pensáramos estas categorías. ¿Qué sería lo que se estaría discutiendo ahora? Que tanto las masculinidades como las feminidades ya no dependen de un hecho biológico, sino de un hecho genital, de acuerdo a las culturas. Entonces esto genera una gran división dentro de la sociedad. Entonces, podríamos decir que están los tradicionalistas, que dicen que de acuerdo a la condición genital, es el género, y están aquellos que dicen que no, que de acuerdo a una condición psicológica, digamos así, y social, rompiendo con el paradigma histórico. Lo biológico, hombre, mujer. Exactamente. ¿No es cierto? Bien. A eso hay que sumarle la globalización, las comunicaciones sociales, lo que está pasando en el resto del mundo, y teniendo en cuenta las regiones. En algunos casos se tienen en cuenta y en otros casos no se tienen en cuenta. Pero entonces, a ver, estamos nosotros siguiendo un modelo de otros, pero ¿es normal, digo yo, todo esto? Que estemos hablando de esto, de que un niño se pueda autopercibir con una educación sexual integral con perspectiva de género, mañana si quiere que es un delfín. Lo que pasa es que eso es algo que tenemos que estudiar. Creo que estamos improvisando bastante. Creo que estamos improvisando bastante y recién vamos a tener los resultados de una investigación seria dentro de unos años. Entonces, los paradigmas que tradicionalmente hemos estudiado en la universidad, las diferentes corrientes psicológicas, es como que de alguna forma puede dar respuesta, pero de un fenómeno que han estudiado años atrás. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar a partir de ahora? No lo sabemos. Podemos intuirlo, podemos especular, podemos hacer hipótesis, pero hipótesis a demostrar. Claro. Ese es el problema. O sea que no hay una verdad absoluta de ninguno de los dos, las dos posiciones, el que está a favor de la ideología y el que está en contra. No hay. Lo que ocurre es que lo que se sabe es lo que históricamente se vino sabiendo. Lo otro es lo que vamos a saber, es a saber. En el año 2006 se logra promulgar la ley 26.150, en donde nos dice que la educación sexual integral es un derecho para los 3 niveles. ¿Qué es lo que se buscaba como objetivo? Bueno, el primer objetivo es formar al ser humano con este tipo de pensamiento. Es el derecho que ahora tiene el alumno de exigir ese tipo de formación. Dar información científica, y este es el problema, dar información científica actualizada. El asunto es que estamos en eso. Claro, pero a ver, ¿y el docente está capacitado para eso? Ya llegamos a eso. Bueno, vamos.
El otro tema Sí. es, cosa que me parece lo más lógico, es formar a la persona creando una actitud responsable ante la salud sexual. Sí. Después tenemos la prevención y prevención de las enfermedades que se genera en la educación, digamos, en la salud sexual en general y en la salud sexual en particular y la salud en general. Bien. Y por último, lograr una igualdad de trato tanto entre la mujer y el hombre. Eso con respecto a los objetivos, digamos así, de la ley. Claro. Ahora, con respecto al docente, es garantizar que el docente sea formado, esto ya lo hablo del lugar de máster en educación, que sea formado de tal forma que pueda desarrollar estos temas, generando un espacio en donde la palabra pueda libremente expresarse y que el educando pueda decir qué es lo que siente en un contexto de información. Claro. Y ahí habría que ver la libertad de conciencia, porque si yo de repente recibo los cursos y tengo que sí o sí dar algo para el cual no estoy convencido, puedo estar muy capacitado, pero Sí. no quiere decir que sea mi ideología, Claro. entonces ahí se arma un problema terrible. El que no va a tener problema es el educador que coincide con Claro. este tipo de pensamiento. Exactamente. Entonces ahí tenemos nuevamente la división social. Bueno, como pasó con los médicos y el tema de la legalización del aborto, que algunos son objetores de conciencia y dijeron no, pero bueno, están ahora condicionados por la ley. No sé si podría pasar lo mismo con los docentes, esto de obligarlos de alguna manera a dar una materia de las cuales no están comprometidos del todo con su pensamiento, ¿no? Totalmente. Y ahí voy a la parte como licenciado en psicología. Sí. Lo que nos propone, lo que tenemos que hacer ahora es generar una consejería, tanto en los centros de salud como en las escuelas, Sí. en los hospitales. Ajá. El tema que se va a tratar ahí son los anticonceptivos, cómo pueden ser usados, habría que ver la edad, Sí. digamos, no nos interesaría tanto, sino que lo que importa es que vaya, reciban información y nosotros decimos la forma de evitar el embarazo Sí. y prevenir la enfermedad de transmisión sexual. Bueno, algunos entienden que en todo este camino, ¿no? Con esta educación sexual, tal vez en los centros de salud, se vino manejando, pero que no fue suficiente. Y por ahí tal vez eso es lo que también se entiende dentro de esta ley de educación sexual integral, para que en las escuelas, porque es muy difícil que un joven asista a un centro de salud pidiendo que le expliquen cómo utilizar un preservativo, por ejemplo, o ir a buscarlo inclusive, ¿no? Pero sí tal vez en las escuelas, como tengo el público cautivo, acá aprovecho y avanzo sobre la explicación en estos temas, ¿no? No sé. Claro, y aquí viene todavía peor la libertad de conciencia, porque muchos médicos que no lo quieren hacer, y si no está digamos, la persona adecuada, y van subiendo de categoría hasta que llega el jefe, que sería el último que quedaría, y tiene que hacerlo. Claro, está obligado. Más allá de sus convicciones. Ese es el gran problema que hay. Entonces, pensar al rol desde otro lugar. ¿Qué nos ocurre a nosotros normalmente acá en Salta? Me contaban las pediatras, por ejemplo, que entra la madre, el hijo y el padre. Sí. La madre inconscientemente se dirige a la mujer. Ajá. Vos a tu hijo tenés que limpiarlo así, tenés que cuidarlo de esta manera, y el padre queda ahí parado como escuchando. Claro. O sea que es mucha la diferencia que hay que hacer. Va una mujer con su auto de ella, no del marido, Sí. Al mecánico, y el mecánico le termina explicando al esposo qué es lo que tiene el auto, cuando en realidad la dueña es la esposa y quiere saber ello. Es decir, es un cambio radical de pensamiento. ¿Cómo afecta esto a las personas en sí, no? Porque inclusive ahora con este observatorio de padres, me imagino yo, digo, con todas las problemáticas que cada uno vive en su propio hogar, ¿no? Con su entorno y demás, lo social, lo económico, laboral, inclusive ahora esto, ¿no? Que como dicen ellos, preservar un poco las futuras generaciones que vendrán porque están aterrorizados. Entonces digo, eso también genera todo un movimiento interno en cada una de las personas.
Bueno, Ausubel, dentro de la educación, nos habla de la angustia que produce la educación. La angustia que produce ante rendir un examen, Sí. la angustia que produce cierto tipo de contenidos, más en la carrera de psicología, que muchas veces son movilizadores. Después tenemos otros autores que hablan de modelos mentales, esquemas mentales, que lo tenemos de hace muchísimo tiempo. Todo esto genera una gran confusión. Yo en mi consultorio tengo muchos chicos que tienen gran confusión. Por ejemplo, vienen ellos, me gusta un chico, soy homosexual, me preguntan a mí. Es una respuesta que yo no puedo responder. Claro. Una cosa es que te guste un chico y otra cosa es que vos lo admires al chico o que sientas apetito sexual por ese chico. Eso lo estoy viendo muchísimo, tanto en el centro de salud como en la misma universidad donde doy clase y como en mi consultorio particular. Claro. Entonces yo hago una pregunta tonta, le digo, está bien, te gusta el chico, perfecto. ¿Vos te animarías que ese chico te dé un beso en la boca? Ah, no, me da asco, bueno. No, Entonces ahí es como que se aclara un poco la cosa. Sí. Es como que si yo admiro a alguien por ciertas cualidades, no quiere decir que sea homosexual ni no lo sea. Y si lo tiene claro, bueno, es otra historia. Seguro. Tratamos de no discriminar a nadie y de tener un trato igualitario para todos y entenderlos a todos. El problema está en cómo educamos en esta diversidad de géneros y cómo entender cada una de las diversidades. Ese es el gran problema que estamos teniendo ahora. Que eso lleva a la confusión, básicamente. Terrible la confusión. Claro. Terrible la confusión. La confusión del joven, del niño, joven adulto, pero en la gente ya que, lógicamente, tiene su camino hecho de una manera y se encuentra en esta posición como padre en algunos casos, lo otro, ¿no? Esto de la angustia. ¿Y cómo resolvemos la angustia? Entonces, vamos a un profesional para resolver la angustia. En algunos casos. En otros casos se va al pastor o se va al sacerdote. Sí. Yo que veo que la angustia va en aumento todavía. Porque la respuesta se preparan para algunas cosas y los chicos vienen con más preguntas todavía. Papá, ¿qué pasa si me gusta una chica? ¿Qué pasa si me gusta un chico? Y lo primero que me pregunta, che, ¿qué pasa con mi hijo? Claro. ¿Y qué le contesto además? Muchos papás deben estar pensando, hoy, si me plantean una cosa, ¿qué contesto? ¿Qué debería contestar? ¿Qué sería lo lógico? ¿Me enojo? ¿No? ¿Reacciono? No sé. Lo primero que hay que hacer es recabar información. ¿Por qué me decís lo que me decís? Mirá, el otro día me vi un chico que me gustaba cómo se vestía. Bueno, que te guste cómo se vestía no quiere decir que te guste como hombre. Y yo lo que he notado que cuando un chico está definido, no nos olvidemos que la adolescencia es un momento, el gran problema de la adolescencia es la identidad. Entonces en esos momentos hay ciertas confusiones. Claro. Y en esas confusiones genera la angustia del niño. Yo he tenido pacientes que dicen, no quiero ser homosexual, por ejemplo. Sufro por ser homosexual. Hay un grupo que dice que es una elección y hay otro grupo que dice que no es una elección. Yo no elegí esto, dijeron, por ejemplo. Me hubiera gustado tener mi señora, mi hija, mi casita, etcétera, etcétera. Pero desgraciadamente no es lo que siento. Sufro por esto. Hay personas que teniendo la tendencia se casaron, tuvieron hijos y viven una vida secreta y paralela. Tenemos un montón de casos. Eso, ¿cuál sería la parte positiva de eso? Que se está visibilizando, la gente se está soltando y se está liberando de esa presión, de esa tensión social. Esa sería la parte positiva. Bien. Y la otra parte es con los padres de diferentes credos, qué es lo que vamos a creer, con qué valores, si hay un cambio de valor, a qué le voy a dar valor. Todo eso genera una terrible confusión. Yo diría que la neurosis podríamos tomarlo así como una pregunta que genera ansiedad, que requiere de una respuesta. Gracias a la calidad de pregunta es la calidad de respuesta. O sea que no me puedo preguntar cualquier cosa. Entonces, cuando yo me hago la pregunta adecuada, probablemente encuentre una respuesta adecuada. Y eso no es que baje el nivel de angustia,
sino que da tranquilidad mental y sé cómo voy a ir actuando. En la medida de que veo cómo la sociedad se va modificando. Claro. Porque esto es dinámico, no es estático. Entonces hoy estamos discutiendo el tema de género. Mañana discutiremos otras cosas. Seguro. Y no sabemos si es que hemos superado esto todavía. Entonces hay muchas maestras que quieren formarse, están de acuerdo, pero me dice, Daniel, me sigo angustiando. Claro. ¿Qué pasa si un alumnito le pregunta, como decía recién el papá, ¿no? ¿Y yo qué soy? Exactamente. Y el padre tendrá que averiguar, decir, por ahora, que sos una persona que estás confundida y estás buscando una respuesta. Vamos a tratar de encontrarla junto a la Pero respuesta. es lógico que la educación sexual de esa manera, digo, se aplique desde tan chiquitos en la primaria. Lo que pasa es que teóricamente tiene que ser gradual y hay que ver qué paradigma teórico utilizamos. Si utilizamos Piaget, por ejemplo, Piaget es claro cuando él habla de los diferentes pensamientos. En un primer momento el pensamiento es psicomotriz, o sea, el chiquito comienza a manejar su cuerpo y a manejar los instrumentos. La motricidad y todo lo demás. La motricidad. Luego viene el pensamiento concreto. Entender la sexualidad desde un pensamiento concreto es dificilísimo. Yo diría casi imposible. El chiquito siempre se va a tocar los genitales. La nenita, el chiquito, eso no tiene nada que ver, digamos, con esta educación que estamos diciendo. Porque es una cuestión natural, normal, que los chiquitos exploren, quieran conocer su cuerpo. Hasta ahí no les damos ninguna significación. Bien. Recién cuando logra alcanzar el pensamiento hipotético deductivo y empieza a pensar en su identidad, allí recién podemos empezar a hablar de este tema de género. Claro. Por eso yo digo, depende de qué paradigma se enseñe. Si yo empiezo a enseñar a un niño, por ejemplo, de 5 años, sobre su genitalidad, no sé qué me irá a entender. Porque todavía está en proceso de aprendizaje. Exactamente. Entonces habría que pensar bien el tema. ¿Cuáles son los contenidos que voy a dar? ¿A qué edad? ¿Quién lo va a dar? ¿Cómo lo va a dar? ¿Y en qué espacio lo voy a dar? Bueno, con razón también los papás se involucran en esto porque entienden que estaría faltando todas estas preguntas con una clara respuesta, ¿no? Muchas gracias, doctor, por venir. Es amplio el tema, pero lo vamos a volver a invitar. Muchas gracias a usted. Un saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, muy amable. Muchas Hacemos gracias. un corte breve, rapidísimo. Ya estamos enseguida con Emilio Lucen de Fundación Lucen.